Bueno, y con eso damos la bienvenida a Andrés Dillingen, estratega pionero que ha ayudado a startups a recaudar más de $3 millones y ha potenciado fintechs, startups tecnológicas en la región. Con clientes como Netflix, Amazon Prime, Diageo y Pernod Ricard, Andrés crea interacciones y conexiones profundas a través de marketing digital. Es speaker para Exma y líder en marketing digital durante más de una década. Andrés ha construido agencias exitosas en Panamá, Miami y Colombia gracias a su experiencia. Su pasión por el crecimiento personal y profesional lo ha llevado en un transformador camino espiritual que está determinado a compartir. Es el anfitrión del fucking podcast, el CEO de la fucking agencia y es el fucking invitado de hoy. Andrés, bienvenido a Pasemos el Rato. ¿Cómo va todo? Wow, qué buena introducción. Me encantó como todo pegó, tipo el fucking podcast, la fucking agencia, el fucking CEO. Quise Me da quitar un súper par de fuckings contento. para que no fueran tantos, Y pero total, qué risa. Lo máximo. No, mil gracias por la invitación y súper emocionado de estar acá compartiendo conocimiento con todos los que escuchan este programa. fenomenal. Bueno, Andrés, desde hace rato, cuando confirmaste tu participación en el programa, se me vino una pregunta de una y quiero que nos cuentes, porque eres probablemente de las personas que más se toma en serio su proceso de autoconocimiento. Tú has dicho que, mejor dicho, ves tarotistas, psicólogos, chamanes, etcétera. Quiero saber cómo han influido estas experiencias en tu vida y en tu crecimiento personal. Wow, yo creo que ha sido como un antes y un después, ¿no? Un antes y un después en el sentido de que muchas veces existe este tabú y este condicionamiento como ir a terapia, un hombre no va a terapia, ir a terapia es de locos, y ir a ver un chamán que te fumaste tú porque, o sea, a qué juegas, pero como te das cuenta el impacto que tiene en tu software disco duro mental y cómo empiezas a procesar la vida, y hablo desde la vida, desde el ámbito personal, laboral, etcétera, empiezas a vivir la vida de una manera tan plena como todos esos condicionamientos y todas estas estructuras a los que nos han condicionado desde el trabajo, la sociedad a nivel familiar, etcétera. Entonces creas como un nuevo mindset completamente, digamos, revelador y ganador con una nueva óptica y adicional, como tú dices, tarotistas y demás, al final son una herramienta de autoconocimiento que no solo me permite a mí conectar con mi esencia y con mi don de servir a los demás con mi talento, sino también me ayuda a direccionar mi energía y focalizarla a donde debe ir para sacar mi máximo potencial a lo que haga. ¿Hace cuánto tiempo comenzaste con este proceso? Mira, la verdad que yo inicié apenas emigré. Yo emigré en el 2014, 2015. Recuerdo que al año empecé a ir a un ángel terapeuta, a meditar, como a abrirme a la posibilidad de conectar con energías, etcétera. Y a medida que fue pasando el tiempo, pues a mí siempre he tenido como que esa semillita, ¿no? Y una vez muere mi mamá, cuando muere mi mamá, como lo digo en mi podcast y se lo digo a todo el mundo, muere mi mamá y muere una parte mía. Mi mamá, para los que estén escuchando, no sé si alguna vez han tenido una persona como esa validadora de vida, como ese cheerleader de vida, como, wow, mi mamá era esa figura para mí. Y cuando muere fue una sacudida muy heavy para mí, que es lo que muchos llaman la noche oscura del alma, que es cuando llegas rock bottom, tipo, llegué a la morición de la morición y, bueno, para adelante y para adelante. Entonces, justo cuando llego a ese punto de quiebre, eh, llego a ese quiebre, pero mi quiebre no lo transito, sino lo tapo con trabajo. Entonces este chip mental de rueda de hámster, hacer, 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 y en ese hacer, 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 la vida me obligó a dar una pausa porque me quebré emocionalmente. Cuando me quiebro emocionalmente es cuando me abro la posibilidad y la idea de ir a terapia. Fui muy predispuesto y en ese proceso terapéutico fue como me empecé a abrir a, eh, porque mi terapeuta es lo máximo, o sea, mi terapeuta no es la típica terapeuta como que, bueno, cuéntame tus problemas, es como que vamos, debatimos información, léete este libro y voy con información, entonces mezcla la astrología, pero aparte de la astrología mezcla cristales y ángeles y psicoanálisis, entonces es una mezcla como de todo y es muy bonito porque al final nosotros como seres somos seres emocionales, seres físicos y seres espirituales. O sea, estamos compuestos por mente, cuerpo y alma. Y la idea es que estos tres elementos los tengamos evidentemente de autocuidado. Y ese es el camino como del despertar que yo llamo, que fue cuando empecé a recibir todos estos regalos de la vida, que yo siempre digo que fue el camino que me dio mi mamá al momento de que murió.
Espectacular. Yo soy un, digamos, fan, también un abogado por el tema de la salud mental. Yo también tuve, digamos, un despertar hace, pucha, eso debe haber sido en el 2005 o algo así por el estilo. Yo estaba deprimido, tenía una autoestima casi que inexistente, no voy a decir que frágil, era inexistente. Y gracias al consejo de una profesora de la universidad empecé a ir a terapia y ha sido probablemente de las top 3 mejores decisiones que he tomado en mi vida. Sin embargo, siempre he sido muy racional, como que yo me he quedado muy en el tema de psicólogo, así como, ¿no? Conductismo, todo este tipo de cosas, pero muy poco abierto a utilizar otras herramientas como las que tú mencionaste ahorita, tipo ángeles, numerología, chamanes, hacer, yo no sé si tú ya hayas hecho yagé o ese tipo de prácticas, eh, pero yo claramente no he hecho nada de eso por el estilo. Ahorita vamos a hablar un poco también del tema de la psilocibina, pero antes de que lleguemos a eso, me interesa muchísimo cómo utilizas el tarot, que digamos todo el mundo lo ve como tan, sí, como basura, como esta vaina es tan inventada. ¿Cómo puede utilizar uno el tarot para guiarse? A Más ver, allá de, mira, ay, dime el esto futuro, es muy ¿qué me va a heavy pasar? No, porque te veré súper bien. hay una parte muy heavy, la gente no me va a creer esto, pero hubo un momento en mi vida laboral que todas las decisiones que yo tomaba eran en base a una tarotista. Esto es la vaina más foco que me ha pasado, o sea, que yo he hecho, que yo digo como que, wow, qué locura la falta de poder personal que tenía, o sea, pobre mí que yo estaba tan roto por dentro que tuve que buscar apoyo en una tarotista para la toma de decisiones. Pero en ese momento, cuando yo me entrego a estas decisiones de que me dan las cartas una tarotista de vete a Miami, vas a emprender, vas a convertirte a judío, o sea, o mejor dicho, ya me plasmó todo que, ojo, no hay verdades absolutas. Pero cómo se desenvolvió la situación, o sea, mi cliente más importante de la agencia en ese momento era una organización judía. Pero ¿qué pasó, Andrés? Yo no pedí, o sea, yo no hablé con el CEO y le dije como que, mira, estoy tramitando unos papeles, ¿tú me puedes apoyar? Pero como no pedí, yo me callé asumiendo que, ay, me iba a llegar del cielo, pero no, ¿qué pasó? Al final cuando me tuve que regresar y cerrar la empresa, etcétera, y vender mi parte porque no me salieron los papeles, el judío me dijo, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no te convierto y te quedas? Yo te convierto a judío. Entonces yo digo, wow, tenía todo el sentido del mundo. Entonces, evidentemente no existen verdades absolutas, ¿no? No, no es como una píldora mágica, es una herramienta que te permite entender un poquito cuál es la energía disponible y que dicen como que estos arcanos, hoy en día yo no soy una persona que voy a tarot, o sea, yo no, ya yo dejé de hacerlo porque siento que muchas veces te predispone y condiciona mucho la mente cuando no tienes esa fortaleza interna no, es que me va a pasar esto, es que no, entonces empiezas a trabajar en función de eso. Entonces, como ya no conecto mucho con esa herramienta, no la uso, sin embargo, sí hay veces cuando mi cuerpo, cuando yo digo como que, wow, me gustaría conectar y quizás voy a alguien multidisciplinario que de repente me canalice, pero a la misma vez uso un oráculo y ahí mezclo los factores, pero en un momento sí me ayudó mucho a tomar decisiones, pero como les digo, era algo que me di cuenta en el desenlace de lo que ocurría, que no hay verdades absolutas. Bueno, gracias por contar todo esto y me llama mucho la atención esto que estás haciendo de las verdades absolutas, porque creo que, bueno, yo me hice un binge total de todos tus podcasts, ¿no? Para las personas que no saben, Andrés tiene el fucking podcast, que debe tener más o menos unos 6 capítulos o algo así por el estilo, y todos son de 15 minutos y hace unos monólogos que tienen que ver mucho con el proceso de sanación de él y lo que ha aprendido, y la verdad que se los recomiendo muchísimo, a mí me pareció de verdad muy buen formato y con muchas enseñanzas. Y uno de mis capítulos favoritos es uno que se llama Suelto como Gavetti. Y sí, porque yo siempre soy una persona muy controladora. Y lo que dices ahorita de lo del tema del tarot, de que si uno le dice, no, usted va le va a pasar X cosa, y uno se enfrasca en que eso es lo que va a pasar. Claro, por una parte está como toda esta, digamos, ruta que hablan de manifestar y que uno atrae con la mente si uno se fija mucho en una cosa. Pero lo que es interesante de ese capítulo es que a veces uno por estar tan atado a eso que uno cree que es lo que uno quiere, después se termina manifestando de pronto de una manera distinta, o precisamente por uno creer que lo que le va a llegar a uno fue como se lo narraron, digamos, tal cual, uno se está perdiendo una cantidad de posibilidades en la vida.
Entonces, me gustaría que profundizaras un poco en ese concepto de suelto como gavete. Y A ver, ese es episodio que me encanta. me acabo de acordar más de otra cosa espectacular, que es yo con mi esposa dijimos en un momento de nuestras vidas, como qué loco que durante estos meses que estuvimos esperando una de como 9 noticias para que nos podían, digamos, como ser game changers, no se daban. Y de repente en un día, ¡pum! Se iban 4 de esas noticias llegaban al tiempo. Era como, ¿por qué no puedan llegar antes? ¿Por qué tenían que llegar 4 en un avión? Entonces, con ese marco teórico, por favor, así, adelante. Mira, eso que dices es interesante porque muchas veces hay cosas que no llegan a nuestra vida simplemente porque en el momento presente no estamos listos para recibirlas. Quizás es nuestra mente que está enfocada en otra cosa, etcétera, pero todo llega cuando tiene que llegar y cuando llega es el momento perfecto para hacerlo y yo creo que eso nunca hay que dudarlo. Con respecto al podcast, a ese episodio suelto como gavete, esa parte cuando uno es tan, pero tan controlador, ¿no? Como tú quieres controlar todo, quieres ser pragmático, estructurado. Y, por ejemplo, uno de mis procesos terapéuticos fue en el sapito, en la molécula de Dios que es DMT. Y ahí no hay escapatoria, tipo, tú te fumas el sapo y el sapo básicamente te dice, no controlas absolutamente nada. Y se te funde el breaker y tú te tienes que soltar, porque es que si no te sueltas y no te fundes con el todo, tu experiencia del proceso no vas a disfrutarlo, va a ser un mal viaje. Y me acuerdo clarito que en esa experiencia, cuando yo me despierto, es como que suelta el puto control, porque en esta vida no podemos controlar nada. Y cuando perdemos, estamos tanto tiempo tratando de controlar todo, de que quiero que esto me ocurra mañana, quiero que facturar tanto en 3 meses, entonces toda tu cabeza se vuelve como un esquema. Y es que la vida no funciona como un esquema. Nada funciona bajo un esquema. Hoy estamos acá. ¿Qué puedo hacer hoy para estar al servicio de los demás y vivir mi momento presente al máximo? Y mañana no sé qué pasará, porque puede ser que mañana no despierte, pero hoy qué puedo hacer. Entonces ya uno deja como de planificar tanto y en ese piloto automático que nos mete la Matrix de organizar el PNL y en 3 meses y en 5 y por qué no ahora y por qué después, sino que te enfocas en ahora qué puedo hacer y a mañana la vida me irá guiando. ¿Cuál fue, por ejemplo, una ocasión en la que te pasó algo así como lo que estás narrando? Que tú estabas aferrado a algo y no hicieron las cosas y luego sí. Por ejemplo, cuando eh, yo termino una relación comercial en Colombia, en esa relación comercial yo estaba vinculado a visas de trabajo, etcétera, y yo tuve que salir de ese trabajo. Cuando salgo de ese trabajo, yo quedé en un loop donde, bueno, ¿a qué visa aplica Andrés? Porque así es la vida del emigrante. Entonces, bueno, voy a aplicar una visa independiente. Cuando aplico la visa independiente, me pidieron la convalidación del título como requisito. Ese proceso de convalidación se demoró casi un año. Y en ese año yo estuve entrando y saliendo de Colombia como turista, bajo el marco de la ley, evidentemente. Cuando ya se me está acabando todo, eh, yo dije, nada, me tengo que ir. Vendí todo, vendí todo. Y yo digo, wow, me tengo que ir a Venezuela. O sea, tengo que irme, tengo que regresar. O sea, todos estos 10 años que llevo afuera, tengo que regresar. Y tenía tanta resistencia con esa decisión y yo vendía los muebles y yo lloraba. La idea y yo lloraba, yo decía, wow, ¿cómo llegué hasta este punto? Y no me atrevía a soltar mis bienes materiales, no, nada. Hasta gracias a Dios, yo digo como que, wow, que en ese momento tenía las herramientas para poder concientizar que debía aceptar y rendirme a lo que es. Tenía que rendirme a aceptar la idea de que sí, es una posibilidad que te tengas que regresar. La amo y me abro y soy receptivo a que esa sea la idea. O que ocurra un milagro y también estoy abierto a esa idea. Y cuando cambié ese chip de suelta el puto control y déjate guiar, o sea, solamente te digo, me aprobaron una visa, me aprobaron una visa y ese mismo día me llegó la convalidación del título con una hora de diferencia. Me llegó, plum, Cancillería, visa aprobada, con una visa de prestación de servicios con una empresa, y luego a la hora y que, tú, aquí está tu convalidación del título, y yo, no puede ser esta sincronicidad. ¿Por qué? Porque Andrés decidió rendirse, aceptar y soltar el control. Y mi cabeza era como,
ya no estaba en lucha en por qué a mí, pobrecito yo, por qué me tengo que regresar, porque otra vez otro proceso migratorio, es que yo soy un venezolano migrante, no, ya, chao, chao rol de víctima, O sea que vamos a de alguna manera era responsabilizar. como un premio del universo o de las energías, ¿qué exactamente? Te lo juro, es como básicamente la vida nos entrega las situaciones que tenemos que vivir para evolucionar, para aprender algo. Y la vaina es que si tú no aprendes por las buenas, vas a aprender por las malas. Se te puede repetir el cassette. O sea, yo miro para atrás y yo veo como en situaciones, por ejemplo, en sociedades, en términos de sociedades, es la misma historia. Luego, en términos migratorios, la misma historia. ¿Cuál era el patrón? Que yo estaba en rol de víctima, por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Yo estaba en rol de víctima con la visa y con todo el tema migratorio y desde ahí yo quedé traumado, entonces yo tenía que ahí sanar la herida del rechazo o la herida del abandono. Cuando ya sano, entonces ya en relaciones comerciales, que yo siempre tengo una dependencia emocional porque nunca había recuperado mi poder de poder ser creador de mi propia realidad. Ahora que lo soy, sé que no necesito a nadie ni una relación comercial para servir y ser yo en mi máximo potencial. Entonces, todo eso se fue repitiendo año tras año. Y era la vida de él, hasta que en una de esas es como que tú aprende o aprende. Y ese es el más heavy, porque por eso es que uno tiene que estar muy alerta de las señales y los mensajes que te va presentando la vida. Porque en el hacer, o sea, en la matrix corporativa que vivimos, de hacer y hacer y hacer, y cuando no estoy haciendo es látigo, que no, que tengo que hacer, que poco productivo soy. La vida te está mostrando tantos mensajes que tú no los estás percibiendo, por lo cual no estás tomando decisiones conscientes en tu vida. Y eso es clave, porque se vuelve a repetir el patrón y así Total. on repeat. Yo no sé qué Ujú. tanto la gente que esté oyéndonos esté familiarizada con los videojuegos, pero digamos, esto es una metáfora que yo tengo con mi mamá desde hace bastantes años. Mi mamá ha sido una, digamos, como guía espiritual muy importante en mi vida. Ella me decía que esto es como Mario Bros, ¿no? Es como uno primero tiene que pasar el primer mundo para poder estar en el segundo y muchas veces nosotros queremos brincar del primero al quinto o algo por el estilo. Y si uno no, manteniendo acá esta metáfora de videojuegos, si uno no pasa el primero, el dos, el tres, el cuatro, o no consigue, no sé, la espada, el hongo que lo hace uno invencible, etcétera, ese tipo de cosas, uno no va a estar preparado para pasar por las pruebas que tiene la vida, como tú lo dijiste. Y me relacioné mucho en ese episodio porque, y acá, ¿no? Primicia para la gente, esto es una cosa que no he contado nunca. Eh, para mí fue muy importante venirme a Emiratos Árabes porque yo me sentía totalmente estancado en Colombia profesionalmente. Como que, y decía esto también inclusive la semana pasada que me hice unas constelaciones familiares, ya después entraremos en qué es eso. Yo creo que la gente debe estar acá diciendo como que están hablando este paro. Eh, y, y yo me daba cuenta que yo no estaba preparado para ciertas cosas. En Colombia, profesionalmente, yo me sentía muy atado desde un punto de ego a que yo no podía hacer ciertos cargos, yo no podía aplicar de pronto a trabajar en una agencia de publicidad o no podía hacer X trabajo, porque como que yo soy conocido como el hijo de Frank. Y que es además muy chistoso porque mi identidad se volvió como el hijo de Frank y no André Canallet como tal. Y venirme para Emiratos me daba como ese permiso de poder ser lo que fuera. Yo podía ser acá conductor de Uber y no tenía que enfrentarme contra ese choque del ego, digamos, socialmente hablando, pero sí me iba a tener que enfrentar yo conmigo mismo con el choque de estar haciendo esto, ¿verdad? Y bueno, no me tocó ser conductor de Uber, pero sin embargo, sí he tenido que pasar mucha roncha aplicando a trabajos, haciendo trabajos que no me gustan, atendiendo clientes que me parecen insoportables y yo digo, en un momento, ¿no? Aparece y luego dice, semejante por ser el que hago, acá yo, eh, ¿verdad? Como yendo detrás de esta persona para cerrar el negocio. Y han sido todas unas experiencias muy valiosas que, digamos, hoy en día existe la posibilidad de que yo pudiese volver a Colombia porque ya me siento preparado para existir bajo estas condiciones que para mí antes eran imposibles. Eh, Ahora no estoy diciendo que me voy a volver a Colombia en este momento, pero el punto es, suelto como gavete, estoy ahora sí ya abierto para que la vida me pueda sorprender con muchas más bendiciones y distintas cosas, y es precisamente lo que me ha venido pasando. Entonces, por eso ese capítulo resonó tanto conmigo. Qué fino, me alegro full. Sí, lo que dices es completamente cierto, porque muchas veces
yo lo sentí en Venezuela. Yo en Venezuela yo nunca sentí que yo pertenecía desde bachillerato, yo me quería ir. Yo sentía como que, wow, no, este barómetro de si el carro está blindado, de que si te busco un chofer en el colegio, de que si me voy a esquiar a ver en verano, y todo este chip conductual es como que, man, ¿qué es esta ridiculez? Entonces, uno empieza a entender que tiene que abrir su lente y cuando tú empiezas a abrir tu lente y en tu caso que tú te fuiste a Emiratos, etcétera, fue un proceso de evolución súper cool que ya tú te sientes como que, wow, ya me siento en condiciones de regresar, que es algo muy cómico porque yo voy ahorita, voy, de hecho, vuelo a Venezuela pronto, voy un mes de trabajo, voy a dictar conferencias, etcétera, o sea, va a estar bien interesante, se va a llamar la fucking gira, y yo Mm. digo, wow, voy a regresar al origen, voy a regresar al origen, siendo otra persona con otro mindset completamente diferente, entonces es muy bonito eso que mencionas porque es necesario soltar, estar suelto como ¿Qué, gaveta y reconocer lo que qué es era para lo que te abrirse. resistías de volver a Venezuela? ¿Era un tema de literalmente las dificultades económicas que se viven ahorita, pues por el régimen Completamente de o acuerdo. qué? Era eso. Completamente de acuerdo. Yo quiero en este momento regresar porque considero que debo entender qué es lo que está ocurriendo ahí. Como que por un momento mi resistencia era no hay luz, no hay agua, no hay buen internet, ¿cómo voy a trabajar? Yo sufro, o sea, yo sufro sin internet, yo sufro, como que Ujú. sufro. Eh, Esas eran como mis resistencias. Ahorita veo una oportunidad porque una de las cosas que yo creo que es el pro y el contra del venezolano, ojo, esto es mi perspectiva, no hay verdades absolutas, y es que a pesar de vivir en la mierda, aceptas vivir en la mierda. Y dentro de la mierda te responsabilizas y you make the best out of it. Como que Mm. estoy en la mierda, pero estando en la mierda voy a crear una idea de negocio brillante, voy a sacar a mi país adelante, yo me quedo acá y voy a innovar con un negocio. Ese es el drive que tiene un venezolano y es lo que a mí, yo digo como que, wow, qué putería ser venezolano. Porque hay gente que se quedó y hay gente que hizo cosas, y que sigue haciendo cosas increíbles. Ahora yo sí quiero regresar con este cerebro know-how de Harvard, Miami, Colombia, Panamá, etcétera, para entender cómo puedo ponerme al servicio de allá de la gente que está echándole bola. Pero es eso, porque aceptan vivir en unas condiciones precarias, pero a pesar de que estoy viviendo una condición precaria, me responsabilizo para crear dentro de la mierda algo increíble. Espero que Espectacular. that makes un poco, ¿verdad? Ahorita quiero volver a retomar todo este tema, digamos, un poco más alucinógeno, como mencionaste el tema del sapo o la rana, no sé Ujú. cómo sea, pero bueno, lo vamos a hablar para más adelante. De Quiero que me una. cuentes cuál es tu misión con la fucking agencia. Has mencionado, y bueno, inclusive como tu misión, has dicho varias veces que quieres estar al servicio de las personas, de la gente. Ujú. ¿A qué te refieres? Estar al servicio, cuando me pongo a estar al servicio, yo digo, ¿para qué soy bueno yo? Y cuando I look back, yo veo como que, wow, yo he montado empresas, he ayudado a gente a cumplir sus sueños, en mis canales digitales ayudo a personas y las motivo también a hacer lo que les apasiona. Entonces, yo como Andrés estoy puesto al servicio de la humanidad y las personas con las que conecto para ayudarlos a cumplir sus sueños. Yo como Andrés, como individuo, ¿no? Estoy seguro que esa es mi meta. Lo siento muy adentro. Y desde la agencia es la figura empresarial Matrix que existe para posibilitar a empresas, startups, pymes, a quien quiera trabajar con personas transparentes. Siento que algo que se ha perdido en la industria de la publicidad es la transparencia. Vivimos en un mundo de máscaras, en un mundo de ego, donde la intención siempre es que te quito yo, es que yo, no, es que ese negocio, entonces todo el mundo piensa ego, o sea, negocio es ego. Y amo en el punto en el que estoy, porque hacer negocios desde la intención, desde el propósito, desde el servicio y desde la conciencia, hace que el trabajo sea sin esfuerzo, hace que el trabajo sea desde el amor, porque, y esto, te voy a poner un ejemplo, me pasó con un cliente que lo tuve que despachar esta semana porque era un cliente político, pero yo lo veía muy desorganizado, lo veía desvalorizando un poco el trabajo, pedía reducción de fees, etcétera. Y yo, entonces ahí yo decía, pero es que es una oportunidad, pero es que es un buen negocio, es que, bueno, a pesar de que me redujo el fee, es un buen monto. Pero eso es ego, 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 ego.
¿Qué pasó? Que en el camino, Andrés, mi cuerpo emocional, me empecé a sentir estresado, empecé a sentir ansiedad. Yo dije, ¿sabes qué? Mi paz mental viene primero. Y ahí es cuando me di cuenta que la diferencia, y eso es lo que el ADN que quiero imprimir en mi agencia, en la fucking agencia, y es la diferencia en la toma de decisión del ego y del servicio. No hay ego aquí. Acá amor y por el servicio, y por eso es que con los clientes con los que trabajo es una experiencia muy bonita y muy enriquecedora porque es desde el amor y es desde el servicio. Entonces, ese es el propósito de la fucking agencia. ¿Cómo haces para conseguir clientes con el propósito? Quiero saber cómo se ve eso, porque, digamos, en este momento yo oigo el speech y digo como, wow, suena de putas esta vaina. Pero digamos que yo como emprendedor y las personas que pueden estar oyendo y dicen, bueno, hoy este podcast súper chévere, de pasemos el rato con Andrés Dillingen y con André. Pero ¿cómo voy a salir yo a buscar clientes con esto? De propósito, porque siempre, ¿no? Existe también este tema muy metódico de cómo conseguir un cliente, de escribir un inbox, de pronto una recomendación, de tener muy bien grabado qué es lo que uno va a decir, etcétera, etcétera. ¿Cómo es para que simplemente como por propósito la gente se vaya acercando a ti? Hay un punto en el que tú te vuelves tan magnético cuando estás alineado y tienes una coherencia entre mente y corazón, que tú te vuelves magnético. No tienes que, es la ley del mínimo esfuerzo. No tengo que salir a buscar nada porque simplemente me llega. Digamos que tú sin Tengo, Instagram tienes la convicción de que te llegarían en este momento clientes o sea, por tu nivel de por lo que magnetismo. estoy haciendo, te lo juro, te lo juro. Hay gente que llega, yo creo que me verán, pero por algún motivo tienen mi WhatsApp y me escriben. Hola, estoy interesado. Hola, quiero que des una conferencia. Y llegan como que me invitaron a dar una conferencia, o sea, me invitaron a dar una conferencia, me escribieron en WhatsApp, por DM y por WhatsApp, como que mira, quiero Ujú. que estés invitado a una conferencia en un evento tal, o mira, quiero hacer tal cosa. Como que si yo, I look back, ahorita tengo como 10 clientes aprox, y yo digo, ¿cómo los conseguí? Y no fue que yo fui a conseguir, fue que llegaron a mí. Llegaron como, Andrés, tengo un cliente que le di tu contacto. Mira que Sutano necesita tal, mira que tal, mira, me quiero reunir con, y y la vida va orquestando, porque esa es otra, que cuando tú hackeas el flujo energético de la abundancia y de la vida, o sea, hackeas tu mente y reprogramas absolutamente todo, es como, chamo, te lo juro, es tipo, te tomas una pastillita y es como que todo empieza a fluir mágicamente, de verdad que el proceso evidentemente yo me desperté con esa canalización porque yo dije, tú tienes que vivir estas experiencias ancestrales o lo que sea para venir a traerlo a la 3D y comunicarlo y verbalizarlo, porque es que esto es una cosa que es sabroso vivir así, como que qué bolas tanto tiempo viviendo como esclavo de nuestra mente, esclavo de esta Matrix, este piloto automático que nos han instaurado para vivir una vida plena. ¿Sabes que yo que te diga como que no tengo necesidad de buscar? Más bien les dije a mi equipo la semana pasada, les dije como que, mano, tengo 7 conferencias en Venezuela, me voy ya y no tengo nada en las redes sociales de la fucking agencia. O sea, necesito hacerse un portafolio. Está como que lo sentamos, vamos a publicar eso en una parrillita de contenido light, como de casos de éxito que Ujú. tengamos. Pero te lo juro que cuando craqueas ese tema de, cuando tú te autocuidas y tienes en balance mente, cuerpo y alma, todo fluye. Y desde el punto de vista de acciones, ¿verdad? Porque, digamos, no quiero que de pronto alguien allá afuera malinterprete lo que estamos diciendo acá y sienta como, no, me quedé en la casa jugando PlayStation todo el día o lo que sea, esperando que me lleguen negocios, ¿verdad? Como, si bien de todas maneras estás alineado con esas, digamos, tres ejes, ¿verdad? Tienen que Ujú. existir de todas maneras algunos otros acciones que tomas en el día a día. Entonces, por ejemplo, De ¿cuál crees que es acuerdo. como un output de tus acciones más importantes para que de todas maneras, sí, se pueda manifestar tu Mira, propósito? acción es simplemente ser. Hay días en los que yo hago absolutamente nada. Que yo decido, me desperté a las 10 de la mañana, no entré a 3 reuniones y, sorry, it happened. No puedo hacer nada. Punto.
Hay días en los que simplemente me permito ser y estar conmigo en el punto de que puedo, si me provoca jugar PlayStation, juego PlayStation. Pero eso no significa que yo estoy todos los días jugando PlayStation. Elijo, porque acá es algo importante, gente. Elijo porque quiero hacerlo, no porque tengo que. O sea, el tengo no existe en mi cabeza. En el momento de que tú empiezas a hablar de, ay, tengo que trabajar, ego, chao, ahí estás desconectado porque estás desde la disciplina del tengo que hacer, no. Mira la diferencia inclusive hasta el de decirlo. Quiero hacer, wow, quiero hacerlo, me quiero trabajar. Quiero hacer un post en redes, quiero montar un podcast, quiero trabajar con un cliente. Entonces empiezas a cambiar un poco la narrativa que tienes contigo. Entonces, ¿qué acción, qué output? Un output en el que ya yo, como Andrés, sé los días que definitivamente tengo mi pico creativo y, o sea, que tengo una pizarra como de que hoy no, hoy es el día que yo voy a sacar todo esto adelante. Y capaz el lunes es un día donde no hago nada. O sea, cuando te digo nada, es nada y te lo juro. No sé cuándo fue el lunes, me sentí súper bajoneado y yo dije, ¿sabes qué? Celular modo avión y me fui al Virrey. Me fui al Parque del Virrey en Bogotá, me quité los pies y me acosté en la grama como un hippie a meditar y a respirar y recargué y regresé siendo mi mejor, o sea, listo, como que, uff, lo necesitaba. Pero hay que tener acción alineada. Acción alineada me refiero a con responsabilidad a lo que tú quieres. Si tú quieres tener más clientes, entonces, bueno, ¿cuál va a ser tu plan, tu pequeño paso para llegar a eso? Que no tienes que matarte, porque no necesitas matarte para lograrlo, pero son esas pequeñas acciones autocuidándote, ojo, porque el autocuidado es clave, porque muchas veces somos tan ratas con nosotros mismos que para llegar a esa meta, no es que yo me duermo a las 3 de la mañana y me despierto a las 5 de la mañana el día siguiente y es palo y palo y palo. No, 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 no. Eso es quemarte, pero son con acciones conscientes del autocuidado, de que yo, mi cuerpo es una máquina, mi mente es una máquina, yo me amo desde el ser, porque soy un ser creativo, soy un crack, entonces vamos a autocuidarme, necesito descanso, necesito salir a tomarme un trago, necesito leer, necesito meditar, necesito aprender. Entonces ahí son esas cosas, cuando tú conectas desde ese ser, tú decís, ok, ¿qué voy a hacer yo para lograr esto? Y es cuando tú empiezas a maquetar esas pequeñas acciones sin el castigo, porque esto Eso no se vino. me parece muy chévere, digamos, de lo primero que dijiste, que fue el tema de que hago las cosas cuando siento las ganas de hacerlas, ¿verdad? Y ahorita en redes sociales, que es uno, claramente uno de tus expertise, ¿no? Por ejemplo, Instagram, TikTok, todo este tipo de cosas, se ha convertido en un constante pitch de gente vendiéndote vainas, cursos, eh, mierda, o sea, cuánta vaina se les ocurre. Y parte del tema justamente porque existen esos consejos de que la manera de poder crecer en redes es ponga contenido todos los días y esté todo el tiempo en la cara de la gente, patatín, patatán. Pues hace que obviamente se vuelva todo como una amalgama de farsa y insoportable. Entonces me gustó lo que dijiste porque me puedo dar cuenta que precisamente el caso de tus redes sociales y de tu contenido que es impactful, ¿no? Que tiene impacto, es precisamente porque es auténtico. ¿Cuál es tu posición con respecto a la autenticidad? Sí, digamos, o más bien la utilidad que tiene la autenticidad en el mundo de La las redes autenticidad sociales ahorita. Y La bueno, sí, autenticidad está de moda, la autenticidad está de moda. Y si no fuera por el sapo, si no fuera por el hongo, si no fuera por la microdosis, si no fuera por mi terapeuta, yo no hubiera conectado con mi autenticidad. Yo estuviera aferrado a la máscara del deber ser. La autenticidad se ha perdido en el mundo corporativo. Todo el mundo quiere vivir este estándar. O sea, tú te metes en una cuenta de un coach en Instagram. ¿Qué ves, marico? El fucking carrusel igualito, marico, copy-paste. Mismo contenido, otra palabra en otro lado. No hay autenticidad, no hay autenticidad. ¿Qué pasa? Que cuando tú conectas con tu autenticidad, con tu ser más auténtico y conectas con tu propósito, voy a hablar desde mí, yo, mi ser auténtico es como tú me ves en redes. O sea, yo antes era, y me da mucha risa porque yo no borro nada de mi feed. O sea, tú puedes, el Andreas hace 2 años en pandemia haciendo videos y que, hola, bueno, muchachos, o sea, ¿qué es eso? O sea, la vida más corbatada imposible. Y después ya ahorita ya como que prendo esto y es como si estuviera hablando con un pana.
Y en ese momento en el que yo cambié y conecté con mi ser auténtico y lo puse al servicio, es decir, cómo yo puedo hacer, como si yo estuviera hablando aquí contigo en este podcast, como hablo con un pana, como que me llama un pana, como que, bro, necesito ayuda en tal vaina. ¿Sabes qué? De una, y te cuento el cuento y te lo hablo como si estuvieras hablando con un pana, no con ese maquetamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente cuando tú conectas con tu ser auténtico y te pones al servicio y no vives desde la máscara, empiezan a ocurrir cosas chéveres. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo me acuerdo que empecé en el mundo, a incursionar en el mundo de los cursos, a vender cursos, etcétera, fue una idea muy enfocada en el ego, en que yo tengo 10.000 seguidores, si tengo 10.000 seguidores, entonces si tengo el 1%, si el 1% me compra, entonces si yo vendo eso en $50, voy a ser millonario en 24 horas. Negativo, la vida que pum, pum, bofetada, no va a pasar, amigo, no va a pasar. Cero Es, ventas. te lo juro. Entonces, cuando tú piensas en el servicio, en el que tú piensas en que voy a depositar esta información acá haciendo mi mejor versión y estoy seguro que esto va a ayudarle a alguien, no piensas en esa obsesión de cifras, de números, de likes, de guardados, etcétera. Empiezan a ocurrir cosas. En el momento que yo cambié ese mindset, André, brother, en un mes en TikTok crecí 10.3 mil seguidores y video que publico 10.000 views. De repente hay uno que publico y tiene 100, pero después el día siguiente, poco, 14.000. Y yo, ¿qué es esta vaina? O sea, ¿y qué? Siendo mi versión más auténtica, entonces publico en TikTok, se viraliza un video, son 10 correos electrónicos. Andrés, necesito ayuda, necesito tal, necesito tú. Yo digo, Dios mío, o sea, yo digo, ¿qué es este flujo de energía en el que simplemente por ser hay un intercambio de energía porque yo estoy dando de mi autenticidad, estoy dándome al mundo porque me estoy compartiendo conocimiento al servicio sin yo esperar, no sé, como que yo no estoy pensando, ay, que en cifras, no, marico, yo publico esa mierda, suelto el celular y hasta luego. ¿Y qué? Tum, 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 tum. O sea, el fin de semana me pararon, como que, man, amo los collares de tu sobrinita. Y yo como que, ¿en qué momento me iban a parar en la calle a decirme que amaban los collares de mi sobrinita que me hace? O sea, entonces, wow, la autenticidad, rebobinando tu pregunta, es algo que se ha perdido. Y es por eso que la autenticidad, los seres auténticos en este momento, porque esto que estamos viviendo, de este level up de conciencia, que tú me hayas invitado a hablar de cosas de conciencia, es porque hay un despertar en la humanidad. La gente está saliendo de la Matrix de que vivíamos y ya la gente no conecta con lo que se conectaba hace 2 años. ¿Por qué sale TikTok un TikTok y la gente se vuelve famosa en TikTok? Porque la gente ya no quiere ver el mundo falso de Instagram. ¿Por qué Instagram ahora saca mil y un funcionalidades y cambia ese algoritmo a lo que marca? Porque está perdiendo usuarios, porque sabe que la gente se mamó de la plataforma. Entonces empiezan a ver todos estos cambios porque la gente está cambiando y la gente no está conectando con lo mismo. Entonces, una vez tuve una de mentora, Michelle Poller de Hello Fears, en un programa que se llama Vender Sin Miedo. Y ella siempre decía como que ser vulnerable está de moda. Ves a un Brené Brown que habla sobre la vulnerabilidad y cómo show up yourself más vulnerable. Tú jamás te imaginas ser vulnerable. Yo te digo, yo veo en mis posts en redes, los posts más exitosos son los vulnerables. Los que me dan miedo publicar, que yo digo, marico, es público esta vaina. Marico, son los mejores que mejores le van. Entonces, esa autenticidad es la que se ha perdido. Y es ¿Por qué la que nos hay da, que reconocer, hay que reconectar, o sea, hay que reconectar con esa autenticidad para hacer nuestra mejor versión. por qué nos daba miedo o por qué nos da miedo ser vulnerables y ser auténticos? ¿Qué es Por el que lo que ha dirán, pasado? por el que dirán, por el que dirán. Nosotros como seres humanos, todos tenemos heridas, heridas de infancia que se activan y se detonan en el tiempo. La herida del abandono, la herida del rechazo, hay varios tipos de heridas. Y estas heridas uno las carga como cruz. Por eso es que uno hace una constelación familiar para sanar una herida. Yo trabajé en una constelación familiar, la herida del abandono y la del rechazo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que uno no se muestra auténtico porque tengo miedo que alguien me vea. Ah, no es que me sigue, perro, no es que me sigue Sutano y Mengano del colegio que van a decir de mí que soy un ridículo. Entonces tú empiezas a crear contenido pensando en los demás, o sea, ni siquiera piensas en ti, piensas, ah, no es que esto lo va a ver alguien. What? Entonces toda tu vida la haces en una estructura del que dirán, del yo lo hago para que se vea bonito, yo lo hago en el deber ser. Y cuando lo haces del deber ser, está completamente desconectado de tu propósito, de tu ser más auténtico, de tu esencia.
Y cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que, hijo de puta, he estado viviendo en un mundo de mentiras fabricado y condicionado por la sociedad y por mi mente divagante. ¿Quién coño soy? ¡Pum! Noche oscura del alma y qué terapia, hola. Es que yo me vi un podcast súper o sea, que a mí me encanta, que se llama Bizarro, ¿no? Y es Ujú. con una persona con la que tengo una relación un poco amor-odio que se llama Diego Rusarín, porque es una persona que me parece muy inteligente, pero me parece también un mamerto tenaz y, o sea, ese pedazo, digamos, como político y a veces de él de intentando, que yo percibo, como que intenta, eh, gracias, que intenta manipular un poco, o más bien hacer matoneo intelectual con lo que él sabe, porque es una persona que lee mucha filosofía, utiliza una cantidad de términos como sofisticados. Ese pedazo me tornó fea de él, pero cuando habla de temas más ligeros y les empieza a sacar como lo profundo, me parece que brilla 100%. Y en ese podcast hablaban en algún momento de cómo nosotros mismos empezamos a entrar como en un ciclo vicioso en la relación que tenemos con nuestras redes sociales, porque empezamos a creernos a nosotros mismos la imagen que estamos creando en redes sociales. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a hacer contenido de ser exitoso y entonces todos los días levántense a las 5 de la mañana para hacer ejercicio, 90 day, ¿no? 90 días de hacer ejercicio consecutivo, los putas club, no sé qué, va a haber un momento en el que yo mismo me vuelvo prisionero de esas cosas que yo publiqué y entonces en el momento en el que, no sé, tengo una hija, yo no puedo ir al gimnasio, me dan ganas de esconderme bajo una piedra porque nuevamente, ¿qué van a estar pensando allá afuera? Que ahora estoy fofo, gordo, no estoy yendo al gimnasio a las 5 de la mañana y todo ese rollo. Entonces se vuelve muy interesante esa relación de que tenemos con nuestro Instagram y por eso me parece que rescatar este tema de la autenticidad es súper importante. Y quería rescatar también otra frase para este punto que también se la oía a Diego, que dice, mientras no tengas un obstáculo real, el propósito no lo vas a encontrar. Y esto hace referencia a tanta gente que va y pregunta como, ¿cuál es mi propósito? ¿Yo para qué vengo a este mundo? Se lo preguntan, por ejemplo, a gurús de emprendimiento, de este tipo de cosas. Y, y esta frase me pareció espectacular, porque esta es la fórmula de cómo uno realmente puede hacer contenido que puede ser impactful, que puede tener impacto. En la medida en la que uno se acerca a cuáles son sus verdaderos problemas, por los que uno de verdad transitó, los que de verdad más le dolieron, es que uno puede aportar su verdadera experiencia de cómo los superó. Entonces quería contar este par de cosas para eso que estábamos hablando. Súper válido, súper válido. Eso es muy cierto, porque empiezas a vivir esta imagen y es como esta imagen que estás mostrando y si no soy esta persona, entonces sí, entonces estoy siendo como, vivo en incoherencia Ujú. y eso no se puede, o sea, no puede vivir en incoherencia, por eso hay uno tiene que simplemente ser, men, ser y ya, punto. Ahí, ahí tú mencionaste que la herida del abandono y esto, y sé que en uno de los capítulos hablaste que esto viene de la relación que tienes con tu padre. Ujú. Cuéntanos un poco cuál era esa, sí, de dónde viene esa herida. A ver, la herida del abandono, yo, o sea, yo mido 1,60, ¿ok? Yo soy un midget, casi que Polly Pocket, básicamente. Entonces, cuando yo era muy pequeño, yo no era la Más persona pequeño. más, yo, exacto, más pequeño de edad. Cuando yo era más pequeño, de chiquito, mi papá era un padre muy ausente. Mi papá tenía un supercargo en empresas gigantes, viajaba mucho, nunca estaba en la casa y yo básicamente me crié con mis hermanas. Y en ese proceso, digamos que había una herida en la que él no estaba presente y cuando él aparecía era toma tu regalo. Y cuando yo jugaba fútbol o jugaba tenis y capaz no era el megacampeón de tenis, era que es tu niño inservible que no sirves para nada. Entonces yo trataba de voy a dar lo mejor de mí para que mi papá me dé amor, etcétera, pero mi papá no me da amor porque mi papá no está. Entonces tuve una infancia en la que tuve que lidiar con eso y eso evidentemente nosotros somos energía masculina y energía femenina. Cuando tú no tienes una figura paterna,
en tu crecimiento, tú vas a tener un desbalance en tu energía, en tu ser, porque la idea del ser es que tú vivas en equilibrio entre Ujú. energía masculina y femenina y que sea un fluir de la vida, pum, 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 pum. En el momento de que tú tienes una desarticulación, empiezan a haber desbalances, como de comportamiento, etcétera, de emociones, depresiones, en fin. Entonces, evidentemente, esa falencia de no tener un padre presente, pues yo tenía una herida del abandono porque mi papá no estaba ahí para mí cuando yo lo necesitaba. Cuando yo quería estudiar en NYU y lo iba, papá, quiero estudiar en NYU, ay, ¿tú qué vas a estar haciendo en NYU, chico, fuera de aquí? Ja, 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 ja. Me acuerdo clarito y se reía y yo, que este hijo de puta se está riendo de mí. O sea, como que entonces era eso, era un ciclo. Y eso, una de las cosas, eso lo sané en una constelación familiar. Y fue wow. De hecho esa herida la sané la sané en un sapito con un chamán y después del chamán y lo rematé con una constelación familiar y fue tipo poderosísimo. Y eso después requirió Poderosísimo. que tuvieras como una conversación con tu papá o algo por el estilo al respecto. Exactamente, porque, a ver, para los que nos escuchen y no tienen ni idea de lo que es la constelación familiar es básicamente que ayuda a sanar tu linaje ancestral de lo que viene desde la raíz, ¿no? Entonces tú vas y el constelador, tú hablas, en mi caso medité con él, que quiere sanar, pim pum pam, y yo, mira, yo en verdad mi relación con mi papá, yo sí claro que tengo una herida de abandono súper fuerte, como una dependencia. En fin, como que ahí en la entrevista uno va como que atando cabos y me dijo, bueno, listo, vamos a en esta sesión a sanar esto. Listo. Y en ese proceso de meditación, porque esto fue por Zoom, este constelador vive en Barcelona, lo hicimos por Zoom, la meditación súper fuerte, o sea, yo me fui, a mí se me fueron los tiempos, o sea, yo me fui y yo no conozco a mi abuelo, al papá de mi papá yo no lo conozco porque el papá de mi papá lo abandonó a los 2 años, o sea, mi papá, ese tipo se fue. O sea, si alguien dilinguen en el mundo por ahí es tipo, este bicho tuvo otra jeva, a juro, y parió, porque ¿quién más va a ver dilinguen? Como que dilinguen no hay nadie. Entonces, en el proceso de la meditación, lo más heavy era que él me decía, imagínate tú pequeño, o sea, él me llevaba desde tu edad actual hasta más chiquito, más chiquito y más chiquito, hasta lo que más te imaginabas dentro de la meditación. Ahora imagínate a tu papá. Ahora detrás de tu papá, imagínate a su papá. ¿Qué te está diciendo? Entonces, en ese proceso yo me acuerdo clarito que yo decía, veo luz, o sea, yo los veo interconectados, porque ahora imagínate que él está tocando tu hombro y atrás de tu papá está su papá, y era todo el linaje masculino de mi familia, y cuando él me dice, ¿cómo lo ves? ¿Qué te está diciendo? Yo, "Ma, no, al papá de mi papá no lo veo luz, o sea, veo un luz, listo, Ujú. ¿qué te está diciendo tu papá?". Y en verdad mi papá en ese momento me decía, en la meditación básicamente me decía, no fue mi culpa, a mí me lo hicieron también. A mí me lo hicieron. Y el constelador me decía, dile, no es mi responsabilidad, yo soy tu hijo, no soy tu papá. Te repítele, yo soy tu hijo, no soy tu papá. Yo soy tu hijo, no soy tu papá, no es mi responsabilidad. Entonces, básicamente, ahí tú conectas todos como que, wow, o sea, básicamente mi papá no estaba presente porque él no tuvo un papá, él tuvo un papá que lo dejó a los 2 años. Y eso para él era Entiendo. muy normal y natural. Entonces estábamos arrastrando una herida que venía de antaño que yo logré como cracata cortar con mi linaje y sanar. Y eso evidentemente me ayuda, evidentemente, en términos personales, profesionales, en fin, pero fue muy poderoso. Espectacular. Muchísimas gracias por compartirnos esta historia y sobre todo por haber entrado como en los detalles de la constelación, porque según lo que yo entendí, uno no debería hablar de eso, ¿verdad? Como que, o por lo menos después de un tiempo, Yo no no conté sé. ya. Sí, No, no, esto exacto. fue, Pues porque lo me sentí imagino que que ya lo lo tienes sentí. sanado, me imagino que ya lo tienes Sí. sanado, ¿verdad? Entonces como que ya va de verga. Eh, Muy interesante. Yo se las quedo debiendo al público para contar más adelante cómo fue la mía. Eh, pero bueno, entonces entremos ahora sí un poco en lo del tema de los sapos y esto. ¿Cómo funciona esta práctica? ¿Qué es? Mm, Te voy a decir algo. A mí siempre me ha llamado la atención toda la parte mística, como que siempre ha estado en mí, pero nunca la exploré porque era un bichito raro, como que que rarito, marico, como que deja la mariquera, no le pares bola. Contra que cuando yo empiezo a ir a terapia, mi terapeuta hicimos un proceso que se llama el proceso de la presencia, que es un libro de Michael Brown. Michael Brown básicamente es un man que estaba enfermo. Él se enferma en una enfermedad terminal y él decía, yo tengo que autocurarme. Con tal que en ese proceso de autosanación para buscar la sanación de su enfermedad terminal, él va a chamanes, hace medicinas ancestrales, etcétera, y él descubre que
en su proceso de sanación, lo más importante era el poder de la respiración consciente y este proceso de la presencia, que el proceso de la presencia básicamente es un proceso de 3 meses, creo que son 7 o 9 sesiones, y esas 9 sesiones las repites una vez por 7 días en cada etapa del libro. Y yo hice ese libro 2 veces. O sea, básicamente fueron 6 meses de terapia bajo el proceso de la presencia. Cuando yo termino ese proceso de la presencia, yo en ese momento, mi ángel terapeuta era mi cliente en la agencia y yo le estaba desarrollando todas las estrategias de marketing y tácticas de venta. Andrés, ¿qué hacemos en diciembre, coño? ¿Para ver qué vendo? Y yo, coño, y si traes al chamán Ulises, nosotros habíamos con este chamán Ulises, chamán con el que hemos hecho meditaciones en el pasado acá en Bogotá, como que ahí hacíamos meditaciones y tal, cool. Y yo, coño, nada, tráete al chamán Ulises y haces una vaina como de cierre de año, ¿sabes? Como que todo el mundo siempre está craving como ese cierre de año, Sí. preparando propósitos, sembrando, y como que, ¿sabes? Me parece que puede hacer algo cool. Bueno, dale, buenísimo. Ya me reuní, vamos a hacer ceremonia de sapito. Y yo, bueno, dale, buenísimo. Vamos a meterle ads, WhatsApp, tal, yo no sé qué. Van a ser 2 días, dale, listo, tú. En el camino, ella me dice, coño, la segunda, el segundo día no se llenó. ¿Tú no quieres venir? Y yo, bueno, acabo de terminar estos 2 procesos terapéuticos heavies. Coño, me parece que es como perfecto como para arrancar el año como, wow. Y, man, listo, vamos a hacerlo. Y yo le digo a mi hermana Valentina, ¿me quieres acompañar? Porque mi hermana y yo somos almas gemelas, paréntesis. No, mi hermana, yo tengo 2 hermanas, una que vive acá en Colombia que se llama Valentina y una que vive en Caracas, en Venezuela, que se llama Vanessa. Pero Valentina y yo tenemos un vínculo que nos dimos cuenta a través de una medium cuando muere mi mamá, que somos almas gemelas. Me dijo como que, man, y que ustedes saben que ustedes son almas gemelas y que tú me estás jodiendo y que sí. X, mi hermana y yo somos almas gemelas, por lo cual compartimos todo, o sea, como que nos vemos y ya yo sé tipo, sí, no, no, ok, ya, como que sabemos. Y yo, Valentina, Laura me invitó a hacer sapito, ¿quieres venir? Vamos. Fuimos a la sesión. Yo para esas cosas, ojo, miren, con mucha responsabilidad, muy a dedo, porque hay mucha gente que lo hace y lo hacen sintético. O sea, es peligroso. Hay que hacerlo con gente con la que uno confíe. Yo después te paso los datos si quieres que te pongo el Instagram del chamán en Chévere. la biografía, de que haya gente, porque creo que hay que hacerlo con mucha, mucha responsabilidad. Yo, en ese camino, yo investigué porque yo no tenía idea del sapo. Empecé a escuchar un podcast, Sabiduría Psicodélica de Janina Tomasini, que es wow. Y ella, tipo, tiene, tipo, todo, como que sapito, mi experiencia con sapito, qué hacer en sapito, porque ella es facilitadora de sapito. Y básicamente el sapito es la molécula de Dios, es una molécula que tú te fumas. Esto es un sapo que hiberna y sale en una época del año en el desierto de Sonora, en México. Salen, vienen estos chamanes, le extripan las glándulas, estas glándulas se extripan y pegan en un vidrio, este vidrio lo ponen a secar y eso básicamente con el gramaje del chamán te lo fumas. A la madre. Esa, esa molécula cuando tú te la fumas, tú te mueres. Wow. Esto no es que te fumaste, esto no es que te fumaste un porrito y te acostaste. No, 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 no. Tú te fumas y tú te mueres por media hora. Te fuiste, o sea, bye. O sea, tú fumas. ¿Qué es Y él esta te dice, mierda? dale campeón que tú puedes. Y tú fumas, fumas, fumas y tú sientes como que, marico, me voy a ahogar. Y tú, te digo, sientes como tu cerebro, te moriste. Y bueno, empiezas a sentir tu cuerpo como tu alma, porque tu alma trasciende, básicamente. Tu alma no está en tu cuerpo, tu alma se va y regresa con otra información, con otra vaina, o sea, Tantas y preguntas. Desde la, digamos, como la biológica vendría siendo. Yo lo más cercano que he estado a hacer algo así por el estilo ha sido cuando me sacaron el apéndice y la vesícula con una anestesia. O sea, literalmente me pusieron algo, me dormí, ¿no? Conté hasta 10 y luego abrí los ojos y estaba, no, sin un órgano de mi cuerpo. Pero, pues, o sea, cero conciencia de nada. Literalmente fue abrir y cerrar los ojos. Perdón, cerrar y abrir los ojos. ¿Qué se siente estar muerto? Entonces, en teoría, ¿tú tienes algo de conciencia? ¿Recuerdas algo de ese momento? ¿Cómo se ve? mira, la verdad que la primera sesión lo hice 2 veces, vale acotar.
La segunda fue muy sincronicidad porque yo no lo estaba buscando. Después voy a echarte ese cuento. Pero en el viaje, cuando tú te fundes, tú empiezas a... No hay un recuerdo mental que yo pueda porque es muy ego decir como que, ay, viví esto, viví, que me fui y regresé. Lo que sí te puedo decir es, por lo menos en la primera sesión, en la primera vez que lo hice, yo me desperté en el mismo plano en el que yo estaba, pero yo era luz, o sea, yo era un brillo, un destello de brillo gigante, El mismo y plano, yo ¿qué me, significa? Estabas ahí en la choza o lo que como sea. estaba así, estaba en el mismo lugar, como que en este Ujú. lugar donde estoy aquí, me desperté aquí, y me desperté y me vi hablando con el chamán, y yo lo que sentía era felicidad, y me sentía conectado con todo, y era alegre, y yo, claro, muchos colores, o sea, como que tú no entiendes qué pasa, tú simplemente te sumerges. Claro, tú cuando te vas en el proceso, tú fumas, cuando tú fumas, tú empieza tu mente, ¿por qué hiciste eso? O sea, como que, ¿por qué hiciste esto? Esto es muy personal, ¿no? Esto fue lo que me Ujú. pasó. En mi caso era, Luis, no fumaste lo suficiente. Entonces empiezas a ver cosas, temas, no fumaste lo suficiente, te robaron la plata, eh, Increíble. te lo juro, entonces te robaron la plata, no fumaste lo suficiente, empezaron a salir todas estas vainas. Y en un punto como que cuando ya conectas, porque el chamán te va guiando, en el momento que tú conectas como que suelta, libera, confía y te fundes con la experiencia, es como te fuiste y te despiertas y cuando te despiertas es como, wow, ¿qué acabo de vivir? En el primero, como era novedad, era como montarme en una montaña rusa. Me sentí que me desperté en este mundo paralelo igual en el punto donde yo estaba extasiado de felicidad, me despierto súper feliz, o sea, yo me desperté y yo estaba llorando de la risa, tipo, wow, tipo, amo la vida, amo todos los colores, o sea, todo se ve, los pájaros, o sea, te sientes conectado como con todo, pero después vino el problema, la integración, porque ese día que tú haces zapito en la noche, tú vuelves te vuelves a vivir la inmersión en el sapo, porque te vuelves a dormir y te vuelvas a sentir que te vas. Y yo me acuerdo que yo esa noche hasta sentí las maracas del chamán en el oído, tipo, Ajá. y me acosté a dormir y que mierda, y me despertaba el día siguiente. Y el día siguiente yo voy al gimnasio, caminando al gimnasio me cae un destello de luz en el ojo y empiezo a llorar del medio de la nada. Y yo, ¿qué es esto? Y era que simplemente era por la belleza de la vida, del todo. Y yo dije, marico, me volví loco, me volví loco. Y mi hermana como que, Andrés, no puedo ver Excel. Y yo como que, Jeva, o sea, no puedo trabajar, o sea, ¿qué es esto? O sea, no volvimos, o sea, marico, y si quedamos así para siempre, entonces, claro, porque es como una experiencia que la mente quiere etiquetar como bueno o mala, Ujú. fue asado, pero esta experiencia es como que esto no hay que catalogarlo porque esto es lo que, let it be, como que disfruta tu conexión, o sea, como que no lo etiquetes. Claro, esa semana fue súper retadora, yo lloré muchísimo, sané, llamé a mi papá, le pedí perdón, como que te perdono, te pido perdón y te perdono. Entonces sané muchas cosas, terminé una relación comercial, o sea, cuando te digo agua y aceite, fue, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Es que yo no conecto con nadie, con nada acá, o sea, ¿qué he hecho? Yo dije, ¿qué he hecho toda mi vida estando en esta posición? Y what the fuck, ¿qué es esto? Como que, wow, empecé a cuestionar todo, todo, todo. Esa relación comercial terminó al mes de hacer sapo, a los 2 meses. Sí, diciembre yo hice sapo, en febrero, adiós, terminó, chao, no, no funciona esto. O sea que si Y uno es hace este sapo para tener una experiencia absolutamente única que única, va después de única, como despertar única, algo en única, uno, pero única. no es en Es, busca de una lección, no es como que yo llegue y diga, ay, yo quisiera arreglar X vaina, para eso es el sapo. no porque en el camino te das cuenta que tenías que sanar otra cosa. Entonces, en la primera era como que, bueno, quiero sanar, tal, yo no sé qué, qué. Yo me acuerdo que en ese sapo yo tomaba Xanax, yo dejé de tomar Ah, la Xanax, por madre. ejemplo. Después de ese sapo, sané la relación con mi papá, terminé una relación comercial, me conecté más con mi propósito. Empecé a ver que la gente veía problema donde no había problema. Empecé a vivir la vida distinta, con una óptica mucho más ligera y te cambia la percepción de la vida porque es lo que yo digo, una vitamina para el alma, porque es una descarga de información. O sea, cuando yo tengo, ya yo entendí que cuando yo voy a estos lugares a tener estas conexiones con medicinas de poder,
es un regalo para mi alma, no es un regalo para mi mente ego. Mi mente ego está cagada. Mi Claro. mente ego está, Dios mío, Andrés, ¿por qué? Pero mi alma lo ama, porque mi alma descarga información. Por lo menos en la última, en la última me desperté y no me desperté en estado de gozo ni de felicidad. Me desperté triste, me desperté regañado. ¿Por qué? Porque logré conectar con mi ser superior y mi ser superior me dijo, tú no necesitas un chamán para conectar con tu verdad y para conectar con tu mejor versión. No necesitas, pero conecté con, o sea, descargué información que me sirvió muchísimo para toma de decisiones de trabajo, mejora mis relaciones interpersonales, etcétera, porque entendí la vida desde otra perspectiva completamente diferente. De hecho, justo hace 2 semanas, de hecho, es 30 de julio, el 17 de julio, vino Ulises y me escribió como que, mira, ¿quieres hacer sapo? Y yo como que no, mijo, otra vez no. No, thanks. I'm good. No, thanks. Estoy Por qué? bien. Porque eso normalmente yo digo, siempre no soy yo quien las busca, es que me llega, como me llegó una ad de Facebook, de Instagram y conecté con alguien y me fui por ahí por las ramas y logré. Pero hay que hacerlo con responsabilidad, hay que hacerlo con alguien y hay que tener un proceso terapéutico previo y después. Porque de nada sirve que tú no hagas un trabajo interno, porque cuando tú tienes Ujú. una mente muy controladora, y tú te mueres, tú no te vas a querer morir. Por eso es que hay gente, no sé, había gente que, éramos 3 personas, había alguien que pegaba gritos, mis hijos, mis hijos. Claro, porque tu mente quiere controlar que no le pasa nada a tus hijos y esto, entonces ahí es cuando yo te digo, wow, no, esto no es que me fui a tomar una tamer, no, esto hay que hacerlo con responsabilidad y entender lo que requiere conectar con una medicina de poder, porque te da mucha información que si no la sabes procesar, la cagada. Entonces, es importantísimo con quién, integración y terapia, antes y después. Qué fucking historia tan buena. El Voy a colegio. utilizar el fucking ahí todo el tiempo, branding, ¿no? Eh, eh, si les está gustando este podcast, por favor, dejen un like, comentario, suscríbanse al canal. A mí me está pareciendo absolutamente fenomenal este capítulo. Me ha parecido, es definitivamente el capítulo más exótico que he tenido en mi programa. O sea, acá Bueno, literalmente así me encanta. estamos haciendo historia. Quisiera que me contaras qué ha sido la lección más sorprendente que has aprendido de ti mismo a través de estas experiencias. Pues no solamente el sapo, sino pues con todo. Que fue algo que tú dijiste como, wow, esto de verdad no me lo esperé aprender de mí mismo. En el momento que tú empiezas a interactuar con este tipo de medicinas, empiezas a entender muchas cosas, ¿no? Hay algo que yo creo que ha sido muy revelador para mí y es la narrativa y la conversación que uno tiene con uno mismo siempre. Uno se pone techo cuando no tiene que ponerse techo, uno se critica, se juzga, uno mismo se limita. Nuestra mente, nosotros tenemos la posibilidad, nuestra mente es una máquina y cuando tu alma controla el cerebro para producir absolutamente lo que quieras producir, te prometo que tu vida va a cambiar radicalmente. O sea, en el momento que tú te das cuenta que simplemente ser, estar en presencia, en, en controlar tus pensamientos y cuando empiezas a integrar todo esto en tu día a día, te das cuenta, wow, qué fuerte como hace 10 años yo decía que yo no podía hacer las cosas, que yo no podía hacer tal cosa, que Andrés, tú eres un pelabola, que tú no vas a estar nunca en esa posición, que tú nada, y cuando te das cuenta como que, wow, qué fuerte fui conmigo mismo. Porque yo creo que de toda la gente, de todas las personas en el mundo, nosotros somos las personas que más nos tratamos mal a nosotros mismos. Y esa más bien es ¿Quiénes? la relación. ¿Quiénes Y exactamente esa, somos los que más nos tratamos? nosotros nos Uno a maltratamos cada a uno a cada nosotros. quien. Ajá. Claro, nosotros nos maltratamos a nosotros mismos con nuestros pensamientos intrusivos, con pensamientos peliculones que nos metemos, etcétera, porque cuando te das cuenta que tu pensamiento crea tu realidad y tú eres capaz de crear esa realidad, tú dices, hermano, yo puedo hacer lo que yo puedo hacer lo que yo quiera. Siempre y cuando yo tenga una articulación, evidentemente, de trabajo interno. Por eso te digo, yo voy al gimnasio, voy a mi terapeuta y voy a mi nutricionista, porque yo trabajo mente, cuerpo y alma. Y tengo mi ángel terapeuta, tengo a mi vaina y tengo mis chamanes, tengo todo porque mi mente y mi conciencia necesita esto para poder servir.
Y ese hack de la mente, en el momento que yo entendí que la conversación que yo tenía conmigo era la más importante y cambiarla, me cambió todo. Supe qué relaciones mantener, supe qué relaciones terminar, supe que al momento de establecer límites y de eliminar mi auto con mi complacencia, había gente que no le gustaba, motivo por el cual esa relación comercial terminó, porque me sacaban y me succionaban cuando yo dije, hey, no, no es así, entonces, epa, no, eso no me gustó, adiós. Entonces recuperas tu poder para Esto, ser tú mismo. eso me encanta porque es como el resumen, la materialización de lo que hablábamos al comienzo, nuevamente, bueno, tantas cosas que hemos tocado a lo largo del podcast, ¿no? Pero de la autenticidad, eh, pero sobre todo el tema de lo del propósito, de soltar como gavete, porque precisamente lo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo al ser controladores es, nuestra mente es la que rige nuestra alma, nuestros deseos, etcétera. Y por eso es que muy probablemente vemos a tantas personas que, por ejemplo, tienen un montón de plata y se suicidan, personas que trabajan en cosas que detestan, personas que, no sé, no se animan a salir del closet, cosas así por el estilo. Ujú. Todo eso Total, obedece a esa misma lógica y en la medida en la que uno, como tú dijiste, antepone el alma al pensamiento, cien por pues ciento empieza a vivir la vida de una manera totalmente distinta. Quiero que me cuentes, quiero meterme acá nuevamente en el tema de tu papá, pero aplicado a lo profesional. Ahorita decías que tu crítico interno te decía como, no, siempre vas a ser un pelabolas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso venía por la herida del abandono y el tema con tu papá o Sí, cómo se claro, instaló cien eso? por ciento 100% porque para mi papá yo nunca fui lo suficiente. Mi papá era una persona que yo no era lo suficientemente deportista o no seguía estos estándares del man 1,80 m que juega fútbol y ama a Messi, como que no. Ujú. Entonces, creo como no cumplía esos estándares, nunca fui suficiente para mi papá. Entonces, yo nunca me sentí merecedor de lo que yo quería. Entonces, yo iba con una idea brillante, como que, wow, quiero estudiar, quiero irme a Austin a estudiar tecnología porque en Austin es la meca donde está todas estas tech startups y todos estos founders y tú que te vas a ir, no sé, puedo buscar una beca y que no, que beca vas a estar tú, chicos, si tú tienes un promedio de 10. Entonces, siempre esa era la narrativa que mi papá tenía conmigo. Y por eso es que yo no me sentía merecedor de muchas cosas. Por eso es que uno, tener hijos es una responsabilidad del hijo de puta. Cuando tú ves el daño, ojo, nuestros padres hacen lo mejor que pueden con lo que pueden y por eso hay que amarlos. Pero cuando tú eres consciente de que parir, traer a alguien a este mundo, requiere de que tú sanes tantas cosas, mierda, es una responsabilidad del hijo de puta. ¿Por qué? Porque tú no te das cuenta. Del momento que tú estás con tu hijo y tú te ves en el espejo y que, verga, estoy como gordo. Ya, pum, se imprimió un vaina en la cabeza acá como que, marico, no, no, no. Que como no, la lechuga, la vaina. Loco, loquísimo. Entonces, uno tiene que, en este proceso, hacer básicamente volverte a parir, que fue lo que yo hice con todo este proceso terapéutico. Un reparenting, me volví a parir, me volví a criar y soy yo mi propio progenitor, como que Andresito que está acá adentro, bro, te amo, sorry, yo estoy acá para ti. Y ahí uno va y uno se va forjando ese camino porque al final tú eres tu creador. Qué interesante. O sea, este podcast, eh, nosotros lo íbamos a hacer, de hecho, hace como 2 semanas, este podcast, y tú cancelaste allá a último segundo y yo quedé muy decepcionado porque yo estaba realmente muy emocionado de hablar contigo porque yo también tengo exactamente esa misma herida. Y yo también pasé pero exactamente la misma situación, con squash, no con tenis. Y yo tengo además un hermano mayor que además salió como tipo el niño genio y todo le salía bien, etcétera. Y yo también muchas veces he pensado he tenido esos pensamientos de voy a hacer un pelabolas, no soy capaz de hacer X cosa, etcétera, etcétera. Y, y tenía muchísimas ganas de que tocáramos estos temas, tenía muchísimas ganas. Em, Porque yo estoy en este momento, en ese momento de reparenting, de empezar a decir, pues puta, yo sí soy capaz de hacer vainas buenas. Porque como tú dices, yo me puedo identificar 100% con ser el de la idea y luego empezar a decir, no, pero me toca hacer tal vaina, me toca estudiar X vaina y yo sí será que sí soy capaz. Yo tengo enseñado que yo soy inconsistente, yo tengo enseñado que yo soy, sí, que dejo las cosas por la mitad.
y se empieza a diluir una Y excelente idea y no adiós. termina nunca en nada. Total. Entonces, bueno, eso era una cosa que quería Eso es comentar. heavy. Eso es heavy. Yo eso lo hablé en el último episodio del podcast, se llama El Saboteador. Y es Ujú. que cuando tenemos esa idea brillante, nunca es el momento perfecto para hacerlo. Y como tenemos tanto miedo de ejecutarlo, porque no lo hacemos por miedo. Y como tenemos miedo de la herida del rechazo, la herida del abandono, de que no me compren, de que no me vaya bien, no me muestro al mundo. No lo hago. Entonces digo, ah, no, es que tengo que estudiar. Ah, no, es que tengo que estudiar marketing. Ah, no, es que tengo que tener tal vaina. Y te empiezas a chiquitar, a chiquitar, a chiquitar, a chiquitar, a chiquitar. Sí. No, marica, eso A mí es me pasó, grave. a mí me pasó, por ejemplo, esta semana que yo le he metido, digamos, alma, vida y sombrero a este podcast, sobre todo para esta temporada. Eh, y yo empecé a decir, bueno, o sea, porque he tenido unos invitados que particularmente no han sido los más hábiles a la hora de compartir el podcast, son lo que yo llamaría analfabetas del social media. Y, y bueno, entonces digamos como que los números no eran lo que yo estaba esperando, pero me acordé y dije, bueno, ¿será que de pronto debería dejar de hacer esto? ¿Será que no más el podcast? Y luego llegué y dije, no, yo no empecé haciendo esta cosa por los números. Yo empecé haciendo esto porque yo soñaba con tener un podcast, con invitar gente interesante, crear amigos nuevos, tener conversaciones distintas todas las semanas. Y eso realmente es, y ayudar a la gente también, nuevamente, como tú dijiste, lo del propósito, gente como yo, que de pronto necesita una respuesta para algo que están buscando, en alguno de los capítulos ahí la encuentran. Dije, dejemos la maricada y volvamos a conectarnos con de lo que se trata, de tener conversaciones interesantes y me puedo identificar 100% con eso. Entonces quiero, digamos, ya cerrar ese pedazo que ya te he dado palo ahí, hijo de puta, o sea, ya que también la gente vaya y oiga tu podcast y quiero que nos cuentes un poco profesionalmente hablando, ok, lo superaste a través de todas estas cosas, pero entonces ahora también eres un speaker, un certificado por EXMA, que es esta plataforma súper importante internacional. De hecho, creo que fuiste speaker en un evento en el que también estuvo Tony Robbins, etcétera. Cuéntanos cómo llegaste a ser seleccionado, en qué consistió esa actividad, o lo que sea, cómo fue el proceso para llegar ahí. Esa actividad, no sabes lo cómico. En esa actividad yo iba a ir a México y no me salió la visa para ir a México, porque al venezolano le piden visa para ir a México. Y quedé, me llevaron, teníamos la actividad, etcétera, y fue como que no vas, no te viste que no vas. Y yo dije, perfecto, acepto. En ese momento yo digo, acepto, sé que no me conviene ir y amo qué gran regalo me estás dando vida de hacer esta redirección de energía a otra cosa que sí valga la pena. Period. Ya. Y no fui, pero igualito sigo siendo parte. Ahorita viene Exma Colombia este año, entonces se vienen una serie de actividades súper chéveres. Pero entiendo que te Em, tocó hacer como una conferencia, o sea, como una sí, conferencia que la antes actividad, era de obvio, sí, sí, sí. 60 Claro, minutos o fue algo una por el estilo, y luego una... preselección, o sea, fue una preselección, o sea, para ir a Exma con Tony Robbins tenías que pasar primero por un proceso de selección. ¿Quién quiere ir? Nosotros, listo. De los que quieran ir, van a, como, coño, mostrar el keynote y los Ujú. mejores son los que van a ir. La mía era de influenciadores, sobre influencer marketing, que ha sido como que la favorita, que se llama A Cuánto el Post, que la gente ama. Y la hice y nada, me dijeron como que, man, quedaste, creo que tuviste un score, creo que de 3 de 5 creo, o 2.8 ni me acuerdo. 2.83, pero bueno, nada, al final, a la hora del té, quedé entre los favoritos y de ahí decidieron como que, bueno, mira, te vienes para acá con Tony Robbins y empezó toda la gestión visa para acá. Y así fue, pero en verdad fue una experiencia súper chévere porque es enriquecedor porque pones me encanta esa competencia porque es como show your worth, como que muéstrate Ujú. de tu ser más auténtico al servicio y estás con otra gente también y es chévere, como que de Más tanta o gente menos entonces con cuánta gente competías. yo creo que fuimos 50 y solo eligieron a la mitad. O Wow, éramos, sí, creo que éramos 50 y eligieron a la mitad. ok. Otra cosa que Pero wow. noté en tu LinkedIn. Entonces, has ido a Harvard. Cuéntanos un poco qué programa, cómo se entra ahí, etcétera, Listo. porque hay mucha gente que cree que, bueno, que En Harvard es Harvard había. imposible. No, no sabes lo increíble. Yo, este programa de Harvard, lo que se llama la manifestación, ¿no? Yo este programa de Harvard lo tenía ubicado desde hace como 5 años porque vi que una venezolana que es par mío y colega
en Venezuela que se llama Verónica Ruiz del Viso lo hizo y Ujú. desde ahí como que lo tenía en mi top of mind, como que coño, lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer. Y pasa el tiempo y estaba en una posición donde podía hacerlo. En el trabajo donde estaba pedí que por favor si pudiéramos manejarlo como un beneficio, como que mira, páguenlo. Me dijeron que sí, apliqué, hice la carta de admisión, era presencial de casi un mes y por COVID lo pasaron a virtual, que fue una cagada, Qué mierda. pero igualito fue cool, pues la infraestructura que hicieron, pues coño, la idea de ir a Harvard es, ¿sabes? Estar en el campus, estar con la gente, Sí. etcétera. Pero bueno, igualito la experiencia, a pesar de ser digital, la inversión de capital que hicieron para la interfase, ver el aula de clase, podías, marico, apretabas un botón y veías la pizarra, apretabas el otro, veías al profesor, o sea, era una vaina 360 bien cool. Entonces, nada, se llamaba Driving Digital Strategy, era un executive course program, como de 15 días, Ujú. 25. Ok. Súper chévere, súper completo, muy enfocado en transformación digital y en estrategia digital. Entonces vimos casos de BuzzFeed, Glossier, Booking.com, Amazon, Alibaba, Dell. Vimos como 10 15 casos, que me parece que para aprender de los casos de Harvard me parece la mejor herramienta que existe en la vida. Y a día de hoy, ¿tú crees que esas herramientas están, digamos, todavía te son relevantes? Porque Sí, pero marketing digital sobre todo, además como está yendo de rápido, pues hay a cosas que ver, pierden vigencia muy, muy hay pronto. hay cosas, por ejemplo, yo de esa especialización en Harvard creé metodologías únicas para mi agencia. Entonces, mi agencia tiene un proceso de creación de contenido que saqué de esos casos que evalué. Hay Ujú. una metodología de tal vaina y la desarrollé en base a lo que aprendí ahí. O sea, hay cosas que uno absorbe como esponja y aplica. Por eso yo he hecho en uno de los posts que hice en mi Instagram esta semana, era de, man, la rueda ya está inventada. No tienes que pagar $20,000 por un programa de Harvard. Busca en el buscador en Harvard Business Review, te metes, pones el keyword de lo que quieres y empiezas a cómprate 4 casos. Pum, 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 te lo estudias y ya sabes qué hizo Sara para vender más y transformar digitalmente su negocio, cómo lo puedes replicar tú para otra empresa, en fin. Entonces es algo que te ayuda full. En mi caso me ayudó full en ese momento. ¿Qué hago? Que I look back. Ejemplo, coño, en el caso de Booking, me acuerdo que Booking hacía más de 500,000 experimentos en 10 minutos. Coño, puedo ver cómo es que era. Veo, sí, pa. Entonces, mira, acá, entonces te ayuda sin duda alguna. Fenomenal. Mencionaste, y de hecho lo dije en el intro, que pues los resultados de tu trabajo con clientes de varios mercados han sido brutales. ¿Tienes uno o un par de casos que pudieras Sí, compartirnos? por motivos de confidencialidad, en esta no puedo decir el nombre, pero es una food tech en México que por las métricas de adquisición que tuvimos por un año en todas las partes de performance, logramos levantar una ronda de capital de $3 millones. Nos fue increíble, o sea, fue un mes, obviamente les crecí la empresa, de ahí crecieron equipo in-house, y fue como que bye, pero yo logré mi cometido que era conseguirles esa ronda de inversión con una cifra sexy de adquisición de usuarios. Tengo, por ejemplo, un e-commerce en el que solo con pauta le crecí la facturación un 45%. Pasamos de vender $800 en ads. Hoy ya tenemos una facturación de entre 45,000 y $55,000 en anuncios. Wow. Eh, ¿Qué otro así? Wow. Tengo una fintech a la que es una aplicación y le bajamos el costo por adquisición de $2 a 0,12 centavos de dólar en 2 meses de optimización de campañas y de piezas. Entonces, ¿Y bien, tienes bien cool. O sea, algún cliente muy pequeño, digamos? ¿Qué, qué rango de clientes manejas tú? ¿O uno yo ya tiene diría que ser una empresa tarifa. muy, muy grande para poder trabajar contigo? No, para nada, cero, cero. Por ejemplo, tengo una fintech que se llama Arma tu Vaca, que yo considero que es una empresa, es un small business, pero tiene un muy gran desarrollo, que es una fintech colombiana. Trabajo con un retail en Miami que se llama Style by Gigi, que es una small business. Son dos empresarias que crearon su marca de ropa y Teleplay. Estoy trabajando con otra chama que tiene su emprendimiento en Chile y vende ropa a 3 distribuidores, entonces trabajo con ella. Tengo otro cliente que es una startup, un software de CRM, entonces le hago toda la estrategia de crecimiento, que es de escala, que es el de Open English. Entonces,
Hago muchas cosas, depende, o sea, depende del objetivo del cliente. Fenomenal. Pues Andrés, antes de que nos despidamos, quiero saber cuál es un error por el que aún te lamentas o una oportunidad única que dejaste pasar. No haber escuchado mi corazón y haber tomado esa decisión por miedo. Muchas veces estamos en un trabajo que queremos renunciar y no renunciamos por miedo a no conseguir algo mejor. Hay veces que queremos sacar una marca personal o sacar un emprendimiento y no lo hacemos porque, no, marica, ¿quién soy yo para tener esa vaina? Y en el momento de que tú s- muy adentro conectas con esa intuición y tú dices, pues puta, lo tengo, yo quiero hacer esto, hazlo, no dudes, porque en el momento que te dudas, estás autotraicionándote. Y todas esas ideas y todos esos impulsos que te llegan es tu ser superior diciéndote, hermano, this is the way to go. Cuando tú te autosaboteas y no cumples ese sueño que tú tienes en tu interior, es que no estás viviendo tu máximo potencial. Porque esa idea que se te vino y que, coño, es que yo quiero ser influencer. Marico, ser influencer, hazlo. Eso es que es tu destino, hazlo. Échale bola. No, que yo quiero hacer un podcast, hazlo. Pero cuando tú te pones que no, no. Que ese trabajo que te incomoda, hazlo. Porque no. Lo que yo siempre digo, como que estamos condicionados a vivir una vida de lucha y de sacrificio, en el que emprender, ay Dios, qué retador tener empresa, Dios, lidiar con la DIAN, qué pesadilla. Entonces todo es malo, todo es una connotación negativa, todo es un sufrimiento. No, aquí se viene a pasar bueno, a disfrutar desde el gozo y la devoción de lo que hacemos y hacer lo que nos apasiona y nos gusta sin miedo a lo que hay del otro lado, porque te prometo que en el momento que sientas miedo de hacer algo, es porque del otro lado la vida te va a sorprender con el resultado. Porque cuando sientes miedo, del otro lado es regalo, bendiciones, porque la pregunta es, le dije esto a mi sobrinita que se va a cambiar de colegio. Entonces, ay, pero ¿y qué? ¿Y si me pasa esto? No pienses en lo peor que pueda pasar, piensa en lo mejor que puede pasar si lo haces. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede pasar si no te va chévere? Bueno, ya identificaste que lo mejor es regresar a tu colegio. Entonces, coño, ya sé que no debí cambiar y me regreso a donde estaba antes. ¿O qué es lo mejor que puede pasar? Wow, conocí a mucha gente y me va increíble. Entonces, siempre es preguntarte qué es lo mejor que puede pasar si lo hago, porque siempre es un escenario favorable, porque siempre hay aprendizaje y evolución. ¿Qué tan distintas eran las vidas de todos nosotros si nos enseñaran a pensar así desde pequeños, ¿no? Andrés, ha sido Demasiado. un placer. Antes que te vayas y para que brilles aún más, puedes decir en qué redes sociales, con qué arroba, etcétera, te pueden seguir, donde te pueden contactar si quieren contratar a la fucking agencia, cualquier mensaje Obvio. adicional, etcétera, es tu momento. Buenísimo, pues nada, me pueden seguir en @Andrés Tilingen, me buscan, o sea, que aquí Andrés se los deje en la Por biografía, en la supuesto. descripción, bien complicado. Y para la fucking agencia me pueden escribir por DM en link en mi bio, tienen toda la información de contacto, si quieren conferencias, workshops, si quieren trabajar con la agencia también, así que estoy a disposición en verdad para todo lo que necesiten y pueden escuchar mi podcast, etcétera, estoy al servicio de lo que necesiten y nada, por ahí nos estamos viendo. Fenomenal, Andrés, ha sido un placer, gracias por estar en Pasamos el Rato. Un gran abrazo. Gracias a ti por la invitación, André. Un abrazote. Bueno, si llegaste hasta este momento significa que pasaste un muy buen rato. Te invito a compartir el episodio y darle like o dejar un comentario con tu frase favorita del episodio o sugiriendo a nuevos invitados. Me encanta oír su opinión y saber qué les pareció el episodio de hoy. Para ver más episodios o clips del programa, hagan clic acá, o para suscribirse y saber cuando hay un nuevo contenido pueden hacer clic acá. Mientras más personas sepan de nosotros, podremos tener a más y mejores invitados y así seguir pasando un muy buen rato. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.